Ser podcast. Pilar Quintana, bienvenida a La Hora Extra, el programa de cultura de la cadena SER. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme. Pilar nos acompaña para presentarnos Noche Negra, su nueva novela con Alfaguara, ambientada a finales del siglo XX, antes de la aparición de los teléfonos móviles, hay que dejarlo claro. Está protagonizada por Rosa, una mujer de ciudad, colombiana, que estaba deprimida trabajando en una agencia en Cali y que lo que quiere es llevar una vida simple. Un día deja las comodidades de la vida en la ciudad y se muda junto a su marido Jean, un irlandés que habla un español un poco torcido, a una selva a orillas del mar. Allí van a construir una casa con sus propias manos. Jean tiene que irse unos días y Rosa se queda sola, sobrecogida en la negrura de la selva, esperando que llegue el miércoles, la noche más negra, cuando la luna se va del todo y no se ven las islas, ni el mar, ni nada. Sola en la noche negra. Te quiero preguntar en primer lugar, Pilar, ¿quién es Rosa? Un personaje que ya apareció en un par de cuentos tuyos y en La Perra. ¿Qué tipo de mujer tampoco lo harían muchos hombres si es que alguno se quedaría sola en una casa sin puertas en la selva? Es una experiencia, creo que tú también viviste. Yo también viví 9 años en la selva, como Rosa. Rosa está apenas recién llegada. Es una mujer muy fuerte que desafió los roles que le fueron asignados, ¿no? Ella estudió en la universidad en una época en que quizás era más correcto para una mujer que se quedara en la casa y tuviera una familia. Ella decidió no casarse, ¿no? Decidió trabajar, ascendió en su profesión, no tuvo reparos en traicionar a quien le había tendido la mano por obtener lo que quería. Es una mujer fuerte y valiente que no tiene miedos y que hace lo que quiere. Y de repente se encuentra sola porque su marido tiene que ausentarse unos días y empieza a sentirse vulnerable. Y creo que ese es el detonante de la novela, ¿no? Como esta mujer tan fuerte, de repente se le derrumba esa imagen de sí misma que ella tenía de fortaleza y empieza a sentirse un animal de presa. Uh-huh. Hablábamos este verano con Gloria de Castro, una escritora catalana que ha publicado una novela en la que nos contaba la huida de una mujer junto a su marido y a su pequeño hijo de la ciudad al campo, a un campo devastado. Y nos decía Gloria que echaba en falta en la literatura voces de mujeres empoderadas que emprendieran ese viaje hacia lo salvaje. No sé si a ti también te ha pasado. Absolutamente. Mira que hay una larga tradición de novela latinoamericana de selva, ¿no? Tenemos en Colombia La Vorágine, el mismo 100 años de soledad tiene selva, ¿no? Tenemos los cuentos y las historias de Horacio Quiroga, y más recientemente tenemos novelas como las de William Ospina sobre la conquista del Nuevo Mundo, que son novelas selváticas, pero todas son historias muy masculinas, siempre con protagonistas hombres, ¿no? Y las mujeres como accesorios alrededor de la figura de este gran hombre que se enfrenta con los elementos. Y también tenemos esta tradición de, digamos, el ser humano enfrentado a la naturaleza, en escritores como Jack London o Joseph Conrad, ¿no? O Hemingway, ¿no? Tenemos, y siempre es esta fuerte figura masculina que se enfrenta a los elementos. Y yo sí creo que hacía falta novelas sobre la mujer enfrentada a la naturaleza. Rosa se queda ahí sola, comiendo arroz frío, pero no está sola. Hay humanos, ahora te pregunto por ellos, pero también hay otros animales. Entre ellos los chimbilacos, murciélagos vampiros capaces de desangrar a una pava en una noche. Las petaconas, unas enormes boas constrictoras que con su abrazo silencioso asfixiaban a su presa para tragársela entera. Las chuchas que degollaban a la víctima para beberse su sangre y dejar el cuerpo abandonado. ¿Cómo te has documentado para recoger toda la fauna y flora de la selva, que es un protagonista más en la novela y que precisamente no es ese campo idílico y romántico de flores? Sí, bueno, yo viví 9 años en el Pacífico colombiano, en un acantilado selvático frente al mar, que es muy parecido al lugar, al universo ficticio,
¿no? Ese universo ficticio que creé tanto para Noche Negra como para La Perra, porque transcurre en el mismo lugar, y estos personajes, como bien decías, ya aparecían en otros de mis cuentos y novelas. Ese lugar está muy basado en este lugar de la vida real. Durante los 9 años que viví allá, yo soy súper estudiosa siempre, muy juiciosa en el estudio, y entonces me dediqué esos 9 años a clasificar la flora y la fauna del terreno donde vivía, con la ayuda de biólogos, con la ayuda de guías botánicas y de guías de fauna, ¿no? de guías de aves, y llevaba un blog de fotos que todavía se puede encontrar en esa red que se llamaba Tumblr, que fue como famosa en un momento, y ahí yo registraba con una foto los paisajes, pero sobre todo los animales y las plantas. Y en ese proceso de registro y de estudio, ¿le perdiste miedo a la naturaleza? No, para nada, para nada. No deja de maravillarme, ¿no? No deja de maravillar. Decían las abuelas que no hay que tenerle miedo a los fantasmas, a los muertos, sino a los vivos, ¿no? Y yo pienso, no hay que tenerle miedo a la naturaleza, digamos, de los animales y las plantas, sino a la naturaleza humana, pero yo creo que también hay que tenerle miedo a la naturaleza, a la selva, ¿no? La selva... cuando vivía yo en la selva, hubo un tiempo en que me dediqué a leer historias latinoamericanas de selva, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué siempre en todas las historias latinoamericanas de selva, la selva es misteriosa y oscura y nos produce miedo? Y pensaba yo, cuando escriba sobre la selva, yo no voy a hacer eso. Pero apenas escribí sobre la selva, ¿qué hago? Una selva oscura y terrorífica, ¿no? ¿Por qué? Quizás porque no hay otra manera de narrarla, ¿no? La selva es un lugar gótico. Rosa está rodeada también de vecinos horribles que le miran el culo y le hacen insinuaciones. Bastó con que su marido se fuera para que se descararan todos, hasta los que parecían serios. Pero tranquila, Rosita, que nosotros venimos y la consolamos, le repiten una y otra vez, la trataban con deferencia, a ella no la respetan. ¿Me la dejaron solita?, le preguntan. Rosita, solita, esta forma de dirigirse con diminutivos a las mujeres es una forma de machismo. Son más aterradores estos hombres que cualquier tarántula. Hay una amenaza en las palabras presuntamente más cariñosas. Sí, mira que en agosto la novela conversé con editoras de Estados Unidos y Londres, que son culturalmente de repente muy alejadas a Rosa, a la región donde transcurre Noche Negra, y todas me decían que en la novela sentían descritas como son sus propias vidas, ¿no? Y es que las mujeres sufrimos esa amenaza de los hombres, todas, desde niñas, en nuestras propias casas, en el trabajo, en el transporte público, por la calle, ¿no? Y pensaba yo, después de escribir la novela, cómo las casas, como el cuerpo de los hombres es una casa con puertas, donde para entrar respetamos y tocamos a la puerta, oye, nos dejas entrar a tu casa, pero las casas de las mujeres son de repente una casa sin puertas ni ventanas, donde todos se creen con el derecho de entrar sin pedir permiso, ¿no? Y creo que yo no lo hice así, no creé en la novela una casa sin puertas ni ventanas para que representara el cuerpo femenino, no fue eso, pero sí que quedó, ¿no? Sí que quedó representado así. Y como Rosa está en una casa a la que todavía no le han puesto las puertas ni las ventanas y se siente aterrorizada, pero como quizás nos hemos sentido las mujeres siempre, ¿no? Y es una cosa que naturalizamos. He dicho que quizás vivimos nuestra vida como un animal de presa en la sabana africana, siempre con los sentidos despiertos y pendientes de las amenazas, de las leonas y de las hienas que van a venir por nosotras. Claro, lo hay también en la familia, decías, también en el matrimonio hay machismo, porque Rosa es consciente de que un hombre nunca se siente en verdad satisfecho con una mujer que posee más dinero que él y que, por más cómodo que viva, en el fondo le guarda rencor y en algún momento necesitará castigarla. Medio siglo después de cuando está ambientada esta novela, los hombres siguen no soportando que una mujer los mantenga, sostenga la familia. Yo creo que sí.
uno de los factores de la violencia familiar, de la violencia que pasa en los hogares, es cuando la mujer tiene mayor poder económico que el hombre, ¿no? Ese sigue siendo uno de los factores precipitantes para que un hombre se sienta en derecho de violentar a la mujer. Y Rosa lo sabe. Rosa sabe que su poder económico, que es mayor que el de su marido, que esa fuerza no la protege, sino todo lo contrario, que la hace vulnerable. En la historia se escucha en la radio un tema de Alberto Beltrán, Mil cosas, que es tremendo si uno lo escucha hoy. Si piensas humillarme, yo te mato, te lo juro, o tú tienes que matarme, tu destino está en mis manos. No sé si soportaríamos hoy escuchar una canción así. En cualquier caso, ha evolucionado la música latina, urbana, el reggaetón, ha conseguido ser menos machista y heteropatriarcal, o sigue reproduciendo ciertas relaciones de poder. Yo creo que sigue reproduciéndolo, ¿no? Hay una música más consciente, pero hay otra que no lo es tanto. Y ha habido, por ejemplo, Café Tacuba tenía una canción que se llamaba Ingrata, donde palabras más, palabras menos decía lo mismo que esta canción escrita antes en el siglo pasado, digamos. Y ellos cambiaron las letras. Entonces sí que ha habido un cambio, pero creo que todavía en cierto reggaetón, que no conozco yo mucho el reggaetón, pero las letras que oigo son letras absolutamente que instrumentalizan el cuerpo de las mujeres. Del machismo al racismo, también enquistado y heredado generación tras generación. Durante la novela, Rosa recuerda su infancia, recuerda a su abuela. Rosa procuraba dar un trato especial, más amable y respetuoso a los vecinos a los que su abuela despreciaba por ser negros. No se dio cuenta de que esa deferencia era también una forma de discriminación, ni de que ella estaba contaminada por los mismos prejuicios de su abuela y los ejercía, si bien de modo sutil, hasta que llegó a vivir a una comunidad de pescadores negros en esta selva. ¿Somos todos también, de alguna manera, racistas y no nos damos cuenta? ¿El racismo, como el machismo, se sigue reproduciendo hasta en lo más micro? Yo creo que sí, y yo no puedo hablar por España, ¿verdad? Pero sí por Colombia. Y digamos que en Colombia crecemos en el colegio oyendo que nosotros somos mestizos, lo cual es cierto, y que por nuestras venas hay sangre española, sangre indígena y sangre negra, lo cual es cierto, ¿verdad? Pero un poco se dice como diciendo que estamos blindados del racismo, ¿verdad? Y creo que no hemos tenido la conversación abierta sobre el racismo en Colombia, y que es necesaria tenerla, porque no es lo mismo ser una mestiza blanca del interior de una ciudad que una mestiza indígena o una mestiza negra que vive en un lugar alejado de los centros urbanos, ¿no? Y una mestiza blanca como yo no ha sufrido el racismo como una mestiza negra del Pacífico colombiano sí lo ha sufrido. Y en esta novela tenemos una mestiza que se ha sentido blanca porque en su familia es la más clarita, ¿no? Y de repente ahora tiene un novio que es irlandés y se da cuenta, de repente yo no soy blanca, ¿no? Pero se va a vivir a una población negra donde le dicen la gringa, porque está casada con un irlandés y como él es blanco, pues les parece que es un gringo y que ella también es una gringa, ya que ella también es más blanca que ellos, ¿verdad? Y al vivir en esa comunidad se da cuenta, ella que se ha sentido mejor y más superior, no más superior a su abuela, digamos, que era una racista, abiertamente racista, que decía unas cosas espantosas, que ella creció en una sociedad que naturalizaba el racismo, y si bien ella se rebela y contra el racismo más abierto, ella también, por haber sido criada en una sociedad que ha sido racista, de una manera más callada, más sutil, que ella también lo es.
Rosa quiere dejar de ser una víctima, transmutar en un ser poderoso y violento para defenderse de la amenaza que para ella suponen todos estos hombres y empieza a ejercer violencia sobre los seres más pequeños y más desvalidos que ella, más insignificantes. Trata de justificar su violencia contra los insectos como si fuera menos grave. Vivimos hoy en un mundo en el que se legitima, no sé si hay una reflexión aquí sobre la legitimidad de la violencia, un mundo en el que se legitima la violencia contra el más débil, se exterminan a pueblos como si fueran insectos. Uy, absolutamente, lo estamos viendo hoy suceder delante de nosotros, ¿no? Un exterminio y un genocidio de un pueblo y no podemos hacer nada, ¿verdad? Ahora, Rosa necesita sobrevivir en la naturaleza y ella se está sintiendo que es un animal de presa. Y está diciendo, si yo no saco la violencia que tengo adentro para defenderme, la selva va a venir por mí y por mi casa y voy a quedar sin nada. Pero no solo la selva, sino esta amenaza de la que ya hablamos, que es la de los hombres. Y entonces empieza a preguntarse, voy a tener que ejercer mi violencia para defenderme. Hay algo en la violencia que es lo que nos ha permitido a nosotros, como seres humanos, ser una especie exitosa, y eso hace parte de nuestra animalidad, y la violencia es necesaria para sobrevivir. Digamos que si nos vamos vos y yo a vivir a la selva como estamos, no vamos a durar 3 días, ¿verdad? Y a Rosa le está pasando un poco eso, y es que se está en la selva y se da cuenta que si ella no saca su animalidad, su bestialidad, esa violencia que todos tenemos adentro, no le va a permitir sobrevivir. Luego, la naturaleza es violenta, la selva también se venga de la violencia de los que tratan de colonizarla y amputarla. Al final, el ser humano es violento, pero también la violencia tiene un componente de género. Yo creo que somos violentos porque somos animales, ¿no? Los animales, la naturaleza es dulce y violenta, y nosotros somos naturaleza también. A veces se nos olvida y pensamos que como somos seres humanos estamos por encima o por lo menos aparte de la naturaleza, ¿no? Que somos otra cosa, pero no somos otra cosa. Crecimos en este planeta como el resto de lo demás. No somos criaturas especiales que habitamos esta tierra. Entonces esa violencia y eso que somos hace parte de la naturaleza. Preferible muerto que desaparecido, leo, y se repite varias veces a lo largo de la novela. Estamos en unos años de mucha violencia en Colombia. Recoges el enfrentamiento entre guerrilleros y el ejército. Matar indígenas, quemar casas, desplazar poblaciones, desaparecer gente. Lo habrán hecho 1000 veces en este país de mierda, dice Rosa. ¿Cómo ves Colombia hoy? Es una pregunta difícil porque hicimos el proceso de paz con las FARC, que era la guerrilla más antigua, y esta novela, los años universitarios de Rosa transcurren cuando las FARC estaban empezando como guerrilla, ¿no? Y la parte donde ya está en la selva es en 1980, cuando hubo una represión brutal de parte del gobierno. Colombia vivió durante casi 40 años o quizás un poco más en un estado de sitio casi que permanente, ¿no? Lo quitaban una semana y volvía a empezar el estado de sitio por la situación de guerra en la que estábamos viviendo. Hoy Colombia no está en estado de sitio, pero sigue habiendo rezagos, desapariciones, enfrentamientos, un resurgimiento de la guerrilla, ¿no? Hace poco fuimos desertificados otra vez en la lucha contra el narcotráfico. Digamos que Colombia, la guerra, a pesar de que ha habido un proceso de paz, no ha terminado. Hay una reflexión también interesante sobre la salud mental, y no quiero hacer spoilers porque me ha encantado llegar hasta el final, pero la abuela de Rosa sufrió demencia, ella también tiene un ruido dentro de su cabeza. El mundo de afuera, el de la selva, chilla, lo mismo que su mundo de adentro, ensordecedores los dos. No sé si existen la quietud y el silencio absolutos en algún lugar, si los podemos encontrar, pero de existir y de encontrarlos, el silencio y la quietud son también insoportables, producen
más intranquilidad y desconfianza casi que el ruido? Uy, yo creo que sí, mira que tenemos en nuestras casas de infancia, sonaba la radio permanentemente, luego fue la televisión, ahora tenemos internet, que estamos intentando tapar con tanto ruido que tenemos, ¿no? En las ciudades no estamos, así como no hay una oscuridad verdadera nunca, tampoco hay un silencio verdadero nunca. En la selva tampoco hay silencio, pero es un sonido natural que se conecta con el nuestro, ¿no? Entonces funciona como un silencio de el contacto con los otros. Nosotros estamos siempre en contacto con el otro a través de la radio, de la televisión, de internet. Rosa se va para un lugar donde eso ya no está, donde está sola, efectivamente, sin nadie al lado. Hay unos vecinos, pero estos vecinos se convierten en presencias amenazantes, entonces no la acompañan, sino todo lo contrario, la hacen sentir más sola. Y creo que esta novela explora qué queda cuando hay silencio, ¿no? Y qué queda nuestra propia cabeza. Y qué hay dentro de nuestra cabeza, que cuando nos inventamos la radio, la televisión y el internet que estamos tratando de ahogar, ¿será nuestro propio dolor? ¿Será nuestros propios miedos y nuestros propios traumas de infancia? Y eso por lo menos es lo que le pasa a Rosa en la novela, que al quedarse en completo silencio, aunque está el ruido de la selva y del mar, digamos, pero al quedarse en ese silencio de la relación con los otros, se encuentra con su dolor. Aunque uno quiera huir, empezar de cero, construir una casa nueva casi de cero, al final todos esos recuerdos acaban acompañando a una, y no solo los recuerdos, también los objetos que trae Rosa, y cómo al final cuando intenta construir la casa se parece a algo que ya ha visto, ¿no? Sí, lo decía Cavafis, que no hay otra tierra ni otro mar. Un poco que a donde vayas vas a llevar en la maleta la ciudad. La caída de la casa Asher o la abadía de Northanger, esta también es una historia gótica de terror, no sé si psicológico. Yo creo que es una novela del gótico tropical, ¿no? Del gótico que transcurre en tierra caliente, del gótico selvático, que yo creo que es un género que ahora lo estamos nombrando, que ha existido de siempre, pero no se llamaba así. Empezamos en domingo, terminamos en miércoles, solo transcurren 4 días, parece que no pasa nada, pero pasan muchas cosas. Juegas también con el pasado y los recuerdos con el presente. ¿Cómo has construido la estructura, el ritmo de la novela? Uy, fue una novela difícil de escribir porque como bien lo decís, pasan muchas cosas, pero en realidad no pasa nada, ¿no? Y yo mientras la escribía, siempre escribe una como entre las dudas, sin saber si está funcionando, si no está funcionando, y le decía yo a mi esposo, no sé si esta novela vaya a tener éxito, y por éxito me refiero a si vaya a terminarla, ¿no? Si le va a funcionar al lector. Y él me decía, ¿por qué? Yo le decía, porque se trata de una mujer que está lavando platos y no hace nada más sino lavar platos y limpiar la casa. En eso consiste la vida, en lavar platos, es verdad. En eso consiste la vida, en lavar platos. Y mi esposo me decía, bueno, léeme un pedacito. Entonces yo le leía y me decía, no, está magnífica, da mucho miedo, ¿no? Y era un poco dándome ánimos. Pero sí es eso, ¿no? Es una novela condensada en 4 días donde la protagonista está cercada por sus miedos. Y quizás eso es lo que pasa, ¿no? Una mujer que hace los oficios domésticos y que día a día la cotidianidad es la misma, se va repitiendo, cada vez más viciada y más enrarecida por lo que está pasándole a ella por dentro, pero además sí que pasan cosas, porque esa soledad la lleva, como hablábamos un poco ahora, a pensar en las razones que la llevaron a estar donde está, y a sentir como siente, y a tener las emociones que está teniendo. Y eso le permite revisar su propia vida desde incluso antes de que naciera, desde sus abuelos hasta el momento presente. Pilar Quintana, Malditos Vecinos, gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchas gracias a vos por esta entrevista. Un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.